La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es El Coloquio de los Perros. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de El Coloquio de los Perros podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas, creyente de los ovnis. Y sí, una vez más se los repetimos, seguimos en esta maldita cuarentena. Pero todo es culpa de ustedes que no se quedan en casa. Pero ahora que nos estás escuchando, pues sí, quédate en casa. Gracias. El día de hoy, como todos los miércoles, no me encuentro solo, porque gracias a la tecnología, como ya lo escucharon en el podcast pasado, podemos comunicarnos con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra, pueden decirme Cass y estoy viajando a través del tiempo para que escuchen este podcast y decirles que si se quedan en casa va a ser posible que podamos regresar a la normalidad, pero si no, nos queda un mundo apocalíptico como en el podcast pasado, ¿verdad, Tano? Así es, así que mejor quédense en casa si quieren que todo regrese a la normalidad, por favor. Les recordamos nuestras redes sociales, ya saben que en Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el-Coloquio de los Perros, en YouTube como El Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify como El Coloquio de los Perros Podcast, y por si aún no les ha quedado del todo claro en todas estas emisiones, en iTunes estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. Y pues bien, hoy les traemos un tema, la neta que casi conspiratorio, ¿no, Cass? Como todos los que nos gustan, de verdad. Bueno, pues el tema de hoy, como ya lo habrán visto en el título, es los viajes en el tiempo y los multiversos. La verdad, desde hace tiempo creo que Dano y yo queríamos hacer este podcast, ¿verdad, Dano? Sí, la verdad es que ¿a quién no le encanta poder pensar en esa posibilidad? Claro, y es que Dano y yo la verdad somos muy fans de todos estos temas, o sea, nos apasionan. Personalmente siempre estoy investigando y leyendo, y desde que llegó a mi vida esta hermosa serie Dark, no manches, yo de verdad no puedo dejar de pensar en los viajes en el tiempo y todo esto de la física, y nos pusimos a estudiar un poquito, ¿verdad, Dano? Sí, porque la verdad es que hay cosas bastante interesantes que sí están fuera de nuestra comprensión, pero que luego de entenderles, aunque sea un poquito, dices, ah, caray, ¿se podrá? ¿No se podrá? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues nada, bueno, a ver, antes de entrar en materia, ¿tú crees que son posibles los danos en el tiempo, Dano? Los viajes en el tiempo, híjole, la verdad es que esa pregunta nunca me la había planteado tal cual, siempre había pensado como estaría chido hacerlo, pero que sea posible, no lo sé. Yo digo, bueno, yo voy a decir que sí, porque mi corazoncito dice que en algún momento podremos ir al pasado o al futuro. Pero para que eso suceda yo creo que van a pasar muchísimos años. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí existen? Pues yo creo que sí, pero no como nosotros lo creemos, que creamos una máquina o lo que sea, viajamos al pasado, cambiamos las cosas y mágicamente todo está bien ya, ¿no? O hubo un cambio. Creo que es muy complicado y lo veo más como la teoría de los multiversos, creo yo. Realmente creo que nunca terminas de viajar al pasado o nunca hay un cambio, sino más bien cambios de universo para hacer ese cambio que tú crees, pero como tal viajes en el tiempo yo creo que está muy difícil, ¿no? Porque siento que cuando viajas no podría ser eso de que dejas de existir o si impides que tus papás se conozcan, todo eso, no sé si me entiendes, Dano. Es que es un tema muy complicado, no puedo tenerlo en mi cabeza así claro. Bueno, es que es a lo que voy, o sea, yo creo que sería precipitado afirmar o negar algo, porque al final de cuentas no sabemos qué es lo que pueda o no pueda pasar, o sea, puede que sí sea el de que tú viajes a donde quieras viajar y afectes la continuidad, ¿no? Del espacio-tiempo, o no, o se cree una línea alterna, o hagas que el mundo colapse, no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Yo creo que sí, es como difícil de verdad entenderlo y expresarlo en palabras así. Bueno, la literatura y el cine ya lo han hecho, ¿no? Pero
O sea, sí es complicado para mí después de tantas cosas que leí, tantas cosas que vi, entender los viajes en el tiempo, porque siento que es algo muy complejo. Sí, totalmente. O sea, no hay una respuesta fiable. Solo las que nos da la ciencia ficción de qué es lo que pueda pasar. O las diferentes formas en cómo se pueda viajar, ¿no? En el tiempo. Oye, pero ¿y si llegáramos a... Ok, supongamos que sí son posibles los viajes en el tiempo. Ok. ¿Tú qué crees que pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, ya depende, porque mi escenario yo lo planteo de la siguiente manera. Ok, es posible los viajes en el tiempo. Yo creo que estarían confinados solo para el gobierno y para gente muy, muy poderosa. Que probablemente no hagan del todo bien. Pero yo creo que en primera instancia, yo creo que el gobierno ruso o estadounidense se aprovecharía para tal vez cambiar algunas cosas a su beneficio. Sí, yo creo también que podría ser eso, o sea que, o incluso ya esto existen, pero creo que estaría muy controlado. No creo que dejarían que tuvieran acceso todas las personas, porque sería un caos, ¿no? Y entonces estaríamos en un mundo distópico totalmente si eso pasara, ¿no? Sí, o sea, y al final de cuentas es qué tanto afectaría a una persona, llamémosle común y corriente, a la línea temporal, ¿no? O qué es lo que pasaría. Claro. Pues bueno, y todo eso nos lleva a hablar qué son los viajes en el tiempo. Creo que es muy obvio, ¿no? O sea, pues viajar en el tiempo consiste en poder viajar al pasado o al futuro o a diferentes épocas y a partir de un artefacto o de diferentes medios, no sé. Pero yo creo que viajar en el tiempo igual tiene que ver todo esto con el lenguaje y demás, porque pues, o sea, lingüísticamente sabemos que hay un pasado, que hay un futuro, hay un presente, pero no sé, a mí me cuesta mucho pensar en el presente y no sé tú, Dano, porque, o sea, el presente es un instante, pero a la vez es como ya un pasado muy rápido, ¿no? O sea, como que, ¿cuándo sabes que realmente es el presente? Porque el tiempo está corriendo y es relativo, no es lo que habla Einstein, ¿no? Que el tiempo es relativo en realidad. Claro, o sea, el presente es una milésima de segundo, porque una vez que pasa esa milésima ya se convierte en pasado. Entonces, fíjate que, bueno, ahorita vamos a entrar más en materia sobre lo que es la relatividad. Pero sí, o sea, lo que decías, el viaje en el tiempo es, creo que lo comúnmente todos pensamos poder viajar o al futuro o al pasado. O sea, de manera lineal, ¿no? Al frente o atrás, porque así es como se visualiza de manera cotidiana. Entonces, eso es lo que es un viaje en el tiempo. Y saldría la pregunta de ¿qué es entonces también un multiverso? Claro, yo creo que antes de pasar a justo lo que son los multiversos, tenemos que pensar en que esos estudios del tiempo se hacen desde hace mucho, desde Albert Einstein, y antes se propone, ¿no?, la teoría general de la relatividad, y ya que se empieza a cuestionar como tal lo del tiempo, y más o menos como en 1980, que aquí tengo mi bibliografía, en 1980 es cuando se empieza a estudiar otra vez esta teoría de la relatividad para ver si son o no posibles los viajes en el tiempo, porque al final era una teoría en la que se proponía que los viajes en el tiempo eran posibles a través de los agujeros negros y se modificaban. Es algo así bien complejo, la verdad. Yo recuerdo que hace tiempo me lo explicaron, pero consiste pues prácticamente en eso, ¿no? En hacer una modificación y entonces es posible viajar en el tiempo, que después Stephen Hawking dice que no sabe si es posible en realidad y empieza a cuestionar esta teoría, ¿no? Sí, de hecho ahorita que mencionas sobre la física cuántica, bueno, es una rama y también de ahí se deriva lo que es la mecánica cuántica, que básicamente son estudios de lo que es la materia y cómo reacciona y cómo se puede mover. También habla sobre cuestiones gravitatorias en las cuales también el tiempo pasa de ser algo intangible, bueno, no, más bien inamovible, a ser algo activo, algo que se puede mover y en el cual nosotros nos podemos desplazar. También hablaba Albert Einstein justamente que
todo esto se resumía mucho a la velocidad de la luz. Exacto, que solo se puede viajar a través del tiempo a la velocidad de la luz. Exacto, y también se basa mucho esto sobre que no se puede aplicar del todo esta teoría cuando las cuestiones gravitatorias tienen que ser necesariamente existentes. ¿A qué se refiere? A que esta teoría abarca, o más bien habla a grandes rasgos, que la gravedad tiene que ser inexistente, ¿no? O sea, un movimiento de gravedad inexistente en el cual ya se puedan aplicar todas estas diferentes ecuaciones y cuestiones científicas que para muchos está fuera de nuestro entendimiento porque no somos claramente físicos cuánticos ni nada de eso. Ni físicos. Ni físicos. Vaya, ni doctorado tenemos, pero... No, pero algo que plantea muy importante o que se estudió por años y que se deja es que es posible viajar en el tiempo, pero solo al pasado, porque técnicamente el futuro no existe, todavía no lo vivimos. Entonces se habla de que sí se podría, en teoría, viajar al pasado, pero con todas estas características que tú mencionas, o sea, no es tan sencillo y por eso se estudian mucho los agujeros negros, ¿no? Sí, que era lo que mencionas. Stephen Hawking es uno de los científicos que más dedicó su empeño a ver qué es lo que eran los agujeros negros, qué posibilidades había y qué es lo que ocurría, ¿no? Cuando la materia se acercaba a estos agujeros negros, ¿no? Que es bastante interesante. La verdad es que yo tengo un montón de ganas de saber qué pasa cuando atraviesas un agujero negro. ¿Qué habrá más allá? ¿Habrá más allá? Muchos hablan de que incluso explotaría, ¿no? O sea, que se desintegraría. También está esa otra teoría, ¿no? Sí, digo, o sea, bueno, básicamente estar en el exterior del espacio. No, o sea, pero me refiero a que con toda una cápsula especial corre el riesgo de desaparecer o explotar, porque todavía no ha sido estudiado a fondo qué podría pasar. Todas son teorías, finalmente. Sí, bueno, y al final de cuentas también la mecánica cuántica... ¡Ay, qué hermosa! Sí, es muy, muy hermosa, por cierto. Pero es el estudio de también la materia a niveles microscópicos de manera increíble, demasiado increíble para ser un poco más exacto, si es que se puede con esto. Y que al final de cuentas, quieran o no, amigos, les guste o no, digo, yo sé que se ha tocado en diferentes posibles estudios o diferentes películas o lo que sea, pero digamos que la más reciente en tocar eso fue Avengers Endgame. Digo, lo siento para quien no le guste. Hay más recientes, ahorita vamos a ir a eso. Corrijo, más popular. Hay ¿En más? dónde? No, eso sí no. Disculpa, pero ahí sí ya no te creo. Pero bueno, se estudia, ¿no? Porque al final de cuentas es todo un reino, todo una parte del espacio que es inexplorada y que al final de cuentas puede ofrecer diferentes alternativas o diferentes secretos en los cuales pueda existir la manera en que el tiempo sea algo tangible y en el cual se pueda uno mover. Claro, y les mencionábamos precisamente antes todo lo de la teoría general de la relatividad, porque a partir de estos estudios empiezan a cuestionarse si en verdad se puede o no viajar en el tiempo, y entonces Hugh Everett propone otra teoría muy interesante que les contaba, que a partir de 1980 esas teorías están como en boga y se empieza a hablar de que estas teorías o de los viajes en el tiempo en realidad son como bifurcaciones en el tiempo, ¿no? Tú vas a tomar una decisión, o sea, yo por ejemplo en este momento voy a tomar una decisión de qué zapatos me voy a poner. Entre esas, supongamos que tengo 6 pares de zapatos, yo decido ponerme unos verdes, pero al mismo tiempo en universos paralelos yo decidí ponerme unos negros, unos blancos, y todo eso es posible. Entonces esta teoría habla prácticamente de eso, de que todas las posibilidades ahora sí son posibles y suceden, y entonces los viajes podrían desencadenar eso, ¿no? Que lo que les decía al inicio, por ejemplo, si yo viajo al pasado y en lugar de elegir estos zapatos verdes, elijo los blancos, o hago un cambio, bueno, en realidad no estoy haciendo el cambio en mi tiempo, sino solamente abro otra línea temporal, o
me muevo a otra línea temporal, que en este caso sería la línea donde elegí los zapatos verdes, y así bifurcaciones, porque cada decisión va a ir tomando, va a tener una consecuencia, y siempre va a haber posibles decisiones. Eso habla más que son infinitos, ¿no? Finalmente, Dana. Ok, básicamente lo que dices es que si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de viajar en el tiempo, regresar y afectar cualquier otra decisión, ahí comenzaría el primer multiverso, por llamarlo de alguna manera, con esa bifurcación. No comienza porque ya existe. Lo que propone esta teoría es que ya existe. En realidad tú, cuando haces eso, simplemente vas tienes a la otra apertura. realidad. Ajá, se puede decir que cambiar. abres la puerta, ¿no? Creas la puerta en la cual entras a ese multiverso. Exacto, y de hecho plantean que hay hasta 4 tipos de niveles en todo este viaje. Yo les voy a mencionar los primeros 2 porque la verdad no soy físico y no quisiera equivocarme, pero las primeras 2 me parecieron muy interesantes. En el nivel 1 dice que son cambios como muy pequeñitos, ¿no? En este caso quizá el cambio puede ser que los zapatos, como te digo, algo que no va a cambiar nada, o va a haber decisiones que su repercusión no trascende más allá, ¿no? Ajá, va a ser muy igual a como vemos el mundo, o sea, va a ser otra realidad simplemente. Pero a partir de los siguientes niveles, como les mencionaba, son infinitos, no hay un fin en esto. Entonces, conforme avancen los niveles puede ir cambiando, y hablaba de que los otros multiversos, porque son diferentes galaxias que todas aparecieron durante el Big Bang. Estas teorías se basan en el Big Bang, ¿no? Okay. Entonces dice que puede haber otro universo, pero con otras leyes. Por ejemplo, la gravedad puede funcionar diferente, puede no haber todas estas leyes que nos han enseñado en física, y que estoy seguro que todos pasamos y escuchamos hasta acá, cambian, ¿no? O sea, todo lo que conocemos cambia, y entonces eso ahorita me va a llevar para cómo lo han llevado al cine y la literatura, porque todas estas cosas son posibles, pero está muy interesante. No sé tú qué piensas. Hablando de los multiversos, de hecho una de las formas más reconocidas de representarlos es justamente que cada universo está encerrado en una cápsula, ¿no? Básicamente que es un lago de canicas en el cual cada canica tiene su propio universo. Entonces, a partir de ahí es donde lo que mencionas, ¿no? Puede haber afectaciones mínimas que no afecten la temporalidad que uno conoce a grados macro. Pero, o sea, al final de cuentas, digo, yo ahorita traigo una playera roja, ¿no? O sea, y me despierto hoy, viajo en el tiempo, me despierto, y en vez de ponerme esta, me pongo una azul. Mi día va a seguir exactamente igual, porque no es algo que esté afectando tal cual la realidad. Pero también vienen estas cuestiones que mencionabas, en las cuales la física puede ser inexistente. Y en eso, claro, que mencionas de que sea inexistente, justamente había encontrado una noticia bastante interesante, en la cual hace poco se tuvo el primer indicio de lo que podría ser un viaje en el tiempo. Mira, te voy a comentar tantito, querida Cass. Échatelo. Te voy a contar. Mira, lo que pasa es que un detector en la Antártida halló extrañas partículas cuyo origen se explica mediante la existencia de un universo espejo, lo que vendría a ser un multiverso. Uh-huh. Esto, la verdad es que son cuestiones de la NASA, y ya en cuestiones que no, la verdad es que yo no comprendo a ciencia cierta, pero fue un artículo publicado de John disculpen mi inglés, yo no lo sé pronunciar este apellido, Cartwright, en el cual habla justamente que una antena de nombre Anita, ¿no? Que significa antena transmisora impulsiva antártica, hizo pues el descubrimiento más bien de neutrinos. Los neutrinos usualmente eran captados o registrados por colisiones de agujeros negros en el espacio, las cuales expedían los neutrinos y llegaban, ¿no? al planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo interesante en este suceso? Que en esta ocasión los neutrinos
salieron de la Tierra. O sea, ya no estamos hablando de un evento espacial, sino de un evento que se generó en el mismo planeta. Y justamente lo que abarcaba este hallazgo es que la explicación que le daba es que justamente había un universo paralelo en el cual también se basa en el Big Bang. A la hora del Big Bang, nuestro universo se expande y lo que propone es que el universo espejo se contrae. Entonces, nuestras leyes físicas son todo lo contrario en este universo. Claro que esta teoría suena bastante de ciencia ficción, porque muchos en el ámbito académico se están burlando tal cual o no creen que eso sea posible, pero que sí están fundamentando de manera rigurosa. Y el científico, el científico que hizo o que estaba a cargo de toda esta investigación comentó así de simple: es que no hay otra explicación. O sea, tiene que ser un universo de espejo en el cual pase todo esto, que en vez de que su universo se expanda, se esté contrayendo y que se acabe su universo cuando se termine de contraer. ¡Wow! Y mira, ahora que hablas de ciencia ficción, porque sí, yo la verdad no conocía nada de esta nueva teoría de descubrimiento. Creo que ya lo habían explorado un poco el cine, bueno, sobre todo el cine, creo que la literatura también, pero más el cine lo ha explorado mucho. Y es muy curioso de que a veces siento que se adelanta más la ficción a la realidad. No sé qué opinas. Sí, la verdad es que, bueno, o sea, tú lo estás mencionando, ¿no? Tanto la literatura como el cine han sido como que quienes tratan de entender o retratar o representar más bien de alguna manera esto, ¿no? O sea, obviamente tal vez para la literatura sea un poco más complicado porque el ser humano es un ser más visual y pues en el cine hemos como que podido ver y tener un poco más a la idea. Pero sí. Ha habido, de hecho, cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto, gracias a la película de Interestelar se pudo realizar vamos de nuevo con Interestelar, por si no les había quedado claro que esa película abarca todo en este mundo. Pero gracias a esta película se realizó el primer modelo de un agujero negro a detalle, o que se ha acercado más a lo que los científicos creen que es un agujero negro, ¿no? Dato interesante. Sí, de hecho yo creo que esta es una de las películas que impactan demasiado, ¿no? O sea, porque justo habla ya también de pues los multiversos y de esta onda circular del tiempo, ¿no? De la relatividad y de que el tiempo puede ser circular, o sea que nosotros podríamos ser nuestro propio futuro y que estamos mandando señales al pasado para que todo continúe. Algo así como una paradoja que ya ves que se habla mucho de que el futuro influye al pasado, pero el pasado influye al futuro o al presente y así, o sea que ninguno puede estar desconectado como tal, y eso también lo habla mucho con Einstein. Y hablando de esto, es que Tano ya sabe, pero yo soy súper fan de Dark. Si no han visto Dark, vayan ahora mismo, pero no ahora mismo, pero terminando el podcast, si pueden pedir la cuenta de Netflix a alguien o tienen Netflix, de verdad vayan a ver Dark. Yo creo que es de las pocas cosas que vale la pena en Netflix, porque a mí Netflix ya me desespera un poco, pero tú habías visto la serie, me imagino. Sí, claro, ya estoy esperando la última temporada, la final season. Yo la he visto como 7 veces, se los juro. O sea, esa serie está muy chida porque toca todos estos temas que nosotros hemos hablado, como tal, la relatividad del tiempo, los agujeros negros, y además todo esto de los multiversos, porque no quiero spoilearles, pero de verdad de repente te vas dando cuenta que no solo es una serie de los viajes en el tiempo, sino que otros multiversos pueden influir en esta línea temporal que nos está contando, y además dependen mutuamente, o tal vez son 3, no sabemos todavía, vamos a ver en la tercera temporada,
Y está muy interesante porque toca estos temas y se basa mucho en cuestiones científicas y físicas, y eso a mí me gusta mucho porque es una serie complicada. Es como, Dano, ya sé, es como leer 100 años de soledad, ¿no te parece? Tú que ya la leíste, yo no la he leído completa, pero Dark es como 100 años de soledad. Sí, totalmente. No me había puesto a pensar, o sea, en ese punto, pero tienes toda la razón. Dark es como 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente no considero que lo que les voy a decir sea un spoiler, sino que es algo como muy obvio en la serie. Es que X personajes son familiares de X otros personajes y ya no sabes quién es papá de quién o cosas así. Pero es justamente... Sí, es muy, muy 100 años de soledad. Sí, totalmente. Pero también esto es parte de lo que tú mencionabas, Cas, ¿no? Que al final de cuentas... la misma línea temporal necesita de su futuro y de su pasado para poder existir. Y estos eventos influyen directamente sobre esa misma línea temporal y que también abre a lo que ya mencionábamos, las bifurcaciones. Exacto, y es que esto que mencionas, de verdad, anímense a ver Dark. Yo creo que es una de las series que te hacen pensar y te hace leer mucho sobre estos temas. Yo empecé a leer sobre estos temas y todo lo que les dije ahorita por esa serie, porque está muy interesante. No les voy a spoiler porque es de la primera temporada y la verdad es que no es como lo más relevante, pero la historia es de un niño que se pierden niños en un pueblo de Alemania. La serie es alemana, además. Muy buena. El punto es que se pierde el niño y resulta que este niño viaja al pasado, pero el niño se queda en el pasado y termina siendo, pues sí, padre de otro chico que después se va a hacer ahí todo un embrollo, como decías, ¿no? Que si se acuesta con la tía, pero que no sabes si es la tía. Pero más allá de esas cosas banales que a mí me parecen, o sea, de las relaciones amorosas, sí, la serie presenta, o sea, cosas muy claras sobre la teoría, la física cuántica, o como tal los viajes en el tiempo, los agujeros, las máquinas del tiempo. Es mucho más complejo como te lo muestra. Y además, no sé, Dano, si tú eres fan, yo sí, de Volver al Futuro. Sí, la verdad es que me gusta bastante. Antes de que pasemos a Volver al Futuro... No, es que no iba a pasar a esa. Ah, ok. Bueno, de todas formas quería comentar que algo bastante importante, porque creo que tratan de darle un acercamiento científico a esta cuestión de los viajes en el tiempo, es que todo gira también en torno a una planta nuclear, ¿no? Exacto, por ahí. Como Chernobyl, algo así, ¿verdad? Sí, entonces también es dato bastante curioso. Y sí, y les mencionaba Volver al Futuro porque los directores de esta serie son muy, muy fans de Volver al Futuro. De hecho, encuentras algunos datos de Volver al Futuro ahí, como la fecha, 1986, el 4 de noviembre, 5 de noviembre, todo eso, o sea, lo retoma. Y algunas cosas como, ¿se acuerdan cuando le dice, la pregunta no es dónde, sino cuándo? Sino cuándo. Esto se retoma mucho en Dark. Entonces se basta, pero es como la versión seria de Volver al Futuro, que Volver al Futuro me parece una excelente película y ahorita vamos a decir por qué. Y además tiene cosas como tal de Donnie Darko, que es otra película muy buena también que habla de esto. Y creo que tiene un acierto porque esta serie lo relaciona todo con la religión, pero te va destruyendo la religión católica. O sea, se basa en la religión, pero crean todo un sic mundus creatus est, que está interesante. La verdad, vean, la verdad, ¿no? Yo soy así como evangelizadora. Si profesaras alguna religión, yo creo que sería la de las series y buenas recomendaciones. No, pero sí, véanla, la verdad es que vale muchísimo la pena. Hay que verla con mucha atención. Sinceramente no creo que sea una serie para que pierdas el tiempo o digas, ay, no quiero hacer nada. O sea, la verdad es que creo que es una serie que vale totalmente la pena. Véanla con mucho detenimiento y traten de hilar las cosas. Muy buena, véanla. Y otra recomendación, Dano. Sí, otra de las recomendaciones, la verdad es que sí. Volver al Futuro, como mencionabas, es bastante interesante, porque creo que es, a mi parecer, la primera serie de películas las cuales se popularizaron de manera monumental y en las cuales todos nos comenzamos o por lo menos la gran mayoría considero, nos comenzamos a cuestionar qué pasaría
si yo viajara en el tiempo. Y ahí es donde presenta esto de lo que hablábamos, ¿no? Ajá, el hecho de que cambies una cosa afecte todo lo demás al punto de que puedas llegar a desaparecer. Lo cual está muy interesante porque esas películas, viendo de una forma superficial, sí podemos pensar que cambia como tal, pero lo que está bien chido es cuando el doctor le explica al científico que en realidad cuando él cambia algo del pasado, abre otra línea temporal, ¿no? Y entonces ahí ya nos está hablando pues de todo esto que les decía, de los multiversos, ¿no? O sea, que en realidad no cambias tanto el futuro, sino solo abres otro futuro o tienes acceso a otra línea temporal, ¿no? Sí, o sea, digamos, tu línea temporal sigue existiendo, pero a la que vas a parar es una línea temporal, puede que muy diferente, puede que no, depende que tanto se afecte en la línea temporal o el pasado al que tú estés yendo, ¿no? Hay que recordar, yo la verdad es que no creo que haya muchas personas que no hayan visto esta serie de películas, pero la primera da de que viajan al pasado y Martin se entromete en los acontecimientos de esa línea temporal y evita que sus padres se conozcan. Entonces él, si no hace que se conozcan y se casen, va a desaparecer, no va a existir. Pasa la primera, la segunda de qué trata, de que estos cambios que realizó Martin es justamente lo que hablábamos, creó una bifurcación que sí afectó de manera monumental. Claro. Y otra, fíjate que, bueno, es que todo esto son muchísimas las recomendaciones, yo creo que muchas se las vamos a dejar como tal en el post, porque nos gustaría que las vieran. Bueno, brevemente menciono que una película que pueden ver es Predestinado, es la traducción en español, Predestination, y esta película es de Michelle Spear y Peter Steering, perdón. Las recomiendo mucho, son sobre las paradojas, pero ¿te acuerdas, Dano, que te comentaba esto de que podían cambiar como lo del espacio, que no solamente como pequeñas cositas, sino grandes cosas en el espacio, las formas y todo eso? Sí. ¿Has visto Rick and Morty? Sí, sí lo he visto. Rick and Morty. Ahí hablan mucho de multiversos. Sí, y esa creo que es la que más me gusta porque lo muestra muy bien. Uno de los episodios que más me gusta es cuando viajan por diferentes universos y entonces de repente los que serán humanos son unas sillas pidiendo una pizza por un humano, o sea, el teléfono es un humano y la pizza es una mesa, ¿no? Cosas así como bien locas, pero que ahí te explican, ¿no? Los diferentes multiversos, que no todos van a responder a las mismas leyes. Ajá, las mismas leyes de la física. Y también, no recuerdo si esté relacionado con ese, debe ser que sí. Pero también hay otro episodio en el cual Rick y Morty lo que hacen es básicamente destruir su realidad. La que les pertenece a ellos. Y se van a otra. Se van a otra. Donde, así como si nada. Ajá, así como si nada. Y spoiler alert una vez más. En esa realidad a la que llegan, ejecutan a sus partes, pero es la realidad. Y las entierran. Ellos mismos se encargan de enterrar a ellos mismos. Y buscan la realidad que más se parece a la de ellos, exacto, ¿no? Esa es la realidad que menos cambios tiene a la suya. Y ahí es donde se quedan viviendo hasta el final de los tiempos, ¿no? Pero es bastante interesante. Otra recomendación muy, muy interesante que antes de que comenzáramos a hacer esta grabación, comentábamos que no sabíamos que estábamos hablando de lo mismo, sobre La Máquina del Tiempo, que Cas lo había visto como una película y yo la conocí como un libro. El libro es del año 1895. Por el escritor William Heinemann. Disculpen mi Acabo mal de inglés. descubrir algo muy interesante. Ahorita continúa. Perdón. Perdón. Es del escritor Herbert George Wells, que fue publicada en Londres en 1895. Ok, tengo algo bien interesante que acabo de descubrir, ¿no? ¿Qué? Esta película es adaptada por Simon Wells y Gore Verbinski. Esta película es adaptada de este escritor que tú dices. Pues bueno, uno de los
constructores de la máquina del tiempo. En Dark se llama HJ Sí, es cierto. Thanos o algo así. Ajá. Está basado en ese escritor. Ese escritor es uno de los primeros que Ajá. empieza a hablar sobre las máquinas del tiempo. Y Dark recupera, le cambia el nombre, obviamente, pero las mismas iniciales. Vean, Sí, es cierto, sí es cierto. Todo está conectado. Exacto, todo está conectado. Sigmundus Est. Sigmundus Creatus. Kratos Est. Pero sí, la verdad es que tanto la película, véanla, y el libro también, las dos tienen cosas muy, muy interesantes. Obviamente el libro tiene todo más detallado porque es el libro. Exacto. Uh-huh. Pero pues sí, obviamente no les podemos no recomendar Interestelar, porque Interestelar, ya se los volvemos a repetir, es todo en este mundo junto con Dark. Obviamente. Y a Borges, que Borges es verdad. Se obsesiona con todo esto de las bifurcaciones, el jardín de los senderos que se bifurcan, las ruinas circulares, y prácticamente todos sus libros hablan de laberintos y viajes así todos súper locos. Entonces creo que Borges es de los que más recupera esto, y nos parece importante porque al ser un tema tan complejo, Dano, y ya para pasar a nuestras conclusiones, es bien interesante que es un tema tan complejo, pero que ha logrado ser llevado al cine y a la literatura y a las series, todo esto, y creo que es muy interesante el cómo lo tratan, ¿no? Muchos sí se basan en la física y eso me gusta mucho. Sí, es que al final de cuentas, yo creo que en algún punto todas estas representaciones, tal vez las primeras, no digo que todas, pero tal vez los primeros acercamientos sostenían algo más fantástico, pero ya estamos en el tiempo en el que ya no queremos cuestiones fantásticas, sino el saber cómo funciona el mundo, y el hecho de que existan todas estas representaciones las cuales se basen justamente en eso, en cuestiones científicas, nos haga pensar y reafirmar el hecho de que realmente muchas cosas son posibles. Que no sepamos cómo hacerlas aún es muy diferente, pero el hecho de que ya te estén dando tal vez una base científica, digas, ok, ¿será que sí? Sí, yo creo que es una forma de acercarnos, y yo, como lo he mencionado, creo que como personas que nos gusta el arte, o si somos creadores de cualquier... Es muy interesante el siempre saber de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de la física ha sido se ha podido llevar al cine y a la literatura precisamente porque se ha leído, ¿no? Y se ha conocido, ha influenciado, y se han hecho obras increíbles. Yo soy muy fan de todas estas películas y temas, y me hace cuestionarme. Y finalmente, ¿por qué crees que existe esta obsesión del hombre por viajar en el tiempo? Porque si se refleja en la literatura y en el cine es porque hay una obsesión, ¿no? De que se logre. ¿Tú por qué crees que pasa? La verdad es que es bastante interesante el poder llegar a definir la obsesión del hombre, no solo por los viajes en el tiempo, sino por la existencia misma. Y que justamente para mí, en lo personal, los viajes en el tiempo es una forma de poder darle una definición o un significado a la existencia. Para mí va más por ese sentido de el poder tener una respuesta a la existencia misma, poder saber cómo pasaron las cosas, si es que realmente pasaron, qué es lo que puede o no puede pasar, si en otro universo o en otra línea temporal las cosas de qué manera son, cómo funcionan, no sé. La verdad es que sí, esa obsesión es justamente eso, el poder darle significado a la existencia. Sí, yo comparto la misma opinión que tú tienes. Creo que sí, es por saber qué pasó, cómo se creó. Creo que hay como dos partes, ¿no? Una de saber qué sucedió y por qué se creó el universo, por qué pasaron ciertas cosas, pero creo que también por un deseo de sentir que como humanos podemos controlar todo. Y finalmente es querer jugar a ser Dios. Claro. Porque al tener acceso al tiempo, uno podría cambiar las cosas, que si desaparecemos o no, si de verdad cambian. Todas esas son teorías, ¿no? No están comprobadas, o quién sabe, pero no están comprobadas, por lo menos públicamente. Pero yo creo que es más por eso, ¿no? Que sí. Saber controlar el tiempo, y controlar, lo dicen Dark, controlar el tiempo es ser Dios. Exacto. La verdad es que sí. ¿Tú qué harías, Cass, si pudieras viajar en el tiempo? ¿Cambiarías algo? ¿A dónde irías? ¿Qué harías?
Yo creo que no cambiaría algo porque, sí, o sea, yo soy fiel creyente de los multiversos, entonces creo que no regresaría a mi realidad y no estoy segura si las personas de la otra realidad, porque al final las personas de la otra realidad no son nuestras personas, o sea, y eso lo explica muy bien Dark, o sea, si tú viajas a otra realidad no van a ser las mismas personas. Físicamente sí, ¿no? Pero... Físicamente sí, pero no no emocionalmente ni psicológicamente. Exacto, entonces yo creo que no cambiaría nada, pero me gustaría viajar para comprender e investigar cosas. ¿A dónde irías? Ay, pues al pasado y pues no sé, a diferentes épocas que me interesaría investigar por cuestiones históricas y sociales. A ver, tienes un solo viaje, ¿a dónde vas? Oh, por Dios, pues yo creo que iría a los 60. Ok. No, lo cambio mi respuesta. A los 20 en Nueva York. Ok, va, ya. Me late. Pues yo la verdad es que tampoco cambiaría algo. Yo más que nada sí lo vería, como tú dices, ¿no? Por un estudio social. Ver cómo pasaron las cosas. Y claro, yo también iría al pasado porque el futuro es muy, muy incierto. Y sí, tal vez me gustaría ver cómo está la humanidad en 2275 años. Dicen que es mejor no saberlo. Ajá, exacto, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que sí también iría al pasado. Y la verdad, no puedo ocultarlo, iría a ver si Jesús existió. Justamente al momento en el que revive al muerto. Ok, porque... está muy interesante. Sí, yo necesito saber si ese hombre existió. Y si existió, si realmente podía convertir el agua en vino. Ya si uno nunca sabe, si existió, pues ya me traigo unos galones, mira nomás. Pero bueno, amigos, ustedes déjenos en los comentarios si viajarían en el tiempo. ¿Y a dónde irían? ¿Cambiarían algo? ¿A dónde irían y qué cambiarían? O si no cambiarían nada. Ustedes cuéntenos, nos gustaría la verdad tener mucho más interacción con ustedes y que nos digan qué opinan del podcast y qué opinan de este tema. Así es, pero bueno, pues es momento de despedirse. Porque lo que acaban de escuchar ya es pasado. Y el presente es muy efímero. En realidad yo estoy hablándoles desde el futuro. Sí, exacto. Pórtense bien. No salgan de casa. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram como el_Coloquio de los Perros. En YouTube como el Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast. Y en iTunes, para que no se les olvide, como el Coloquio de los Perros Podcast. Ahí lo tienen, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana. No sin antes recordarles, como cada día, que si viajas en el tiempo, cómete una dona. ¿Por qué? No lo sé, solo come una dona. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.